Hola chicos, buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en una clase más de Escuela Bíblica Dominical. Antes de empezar, les voy a pedir que sí tenemos a la mano nuestra Biblia, un cuaderno de apuntar, una pluma y que nuestros celulares estén en modo silencio o si de preferencia en modo apagado, esto para evitar cualquier distracción en estos minutos que vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Si ya lo tienen ahí a la mano, pues vamos a comenzar con una oración y les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y te pedimos porque la podamos aplicar, Señor, y que tú quites todo estorbo de nuestra mente y de nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver una clase que se titula Desafío Personal y vamos a estar evaluando qué características Dios quiere que tengamos como sus discípulos, como sus seguidores. Entonces vámonos a ir a la siguiente slide. Y aquí les hago una invitación a que en su cuaderno mencionen características que los soldados tienen, que los militares tienen ahí en su país donde se encuentran. ¿Qué características vemos en esos soldados y en esos militares? Yo aquí puse dos imágenes. Hacia la derecha superior encontramos a un militar de la Marina y el lado inferior también es de la Marina y pues ellos tienen diferentes trajes, uniformes para vestirse de acuerdo a lo que vayan a realizar. Y bueno, si apuntaron algunas, investigué algunas características que les piden para antes de entrar a la escuela militar y aquí las vamos a observar. Bueno, me voy a mover tantito para acá. Y algunas de estas características son mantener un buen estado físico. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan buena salud, que gocen de buena salud. Incluso hay especificaciones con respecto a la estatura, al índice de masa corporal, a los tatuajes. Hay muchas especificaciones con respecto al estado físico. También debe ser alguien decidido, alguien que no va a estar jugando, sino que alguien decidido a terminar esa carrera militar, a tener la cabeza fría, es decir, no pensar con el corazón, sino con la mente, ser objetivo, ser inteligente, ser energético, ser flexible y capaz de adaptarse a cualquier situación. Es decir, si no funciona un plan A, pues tener un plan B, estar preparado para viajar y trabajar en horarios poco habituales. Pues sabemos que a veces en situaciones de guerra los militares son enviados a distintos lugares pues donde hay escasez de agua, no hay todas las comodidades que tenemos aquí en una ciudad y deben de saber trabajar bajo esas situaciones. También deben tener resistencia física, una rápida capacidad de reacción, capacidad de tirar, de salir siempre adelante. Debe tener un alto sentido de responsabilidad, disposición para obedecer órdenes y capacidad de trabajo en equipo. El saber trabajar en equipo también es uno de los requisitos. Y pues así como estos soldados tienen requisitos, nosotros como soldados de Jesús debemos de tener ciertas características que nos deben distinguir, así como estos militares. Y les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en la carta a 2 Timoteo, capítulo número 2, y vamos a estar viendo algunos de estos versículos. Entonces vamos a darle a la siguiente. Vamos a meditar en los versículos del 2 al 7 y vamos a hacer esta lectura todos juntos. Si no tienen Biblia ahí cerca, pues ahí está en pantalla.
Y la palabra de Dios dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Bueno, esta es una carta que el apóstol Pablo hace a uno de sus discípulos, que es Timoteo. Entonces, por eso vemos aquí en el versículo 2 que dice: tú, pues, hijo mío, se refiere a Timoteo. Pablo enseñó a Timoteo todo lo que él había aprendido acerca de Jesús, y dice, que lo tengo subrayado: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí nos hace un énfasis en que debemos cuidar esa relación que tenemos con Dios, cuidar esa comunión que tenemos con Él, para seguir predicando su palabra y para seguir dando testimonio donde nos encontramos. En el versículo número 2 nos dice: lo que has oído a mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí el primer requisito es de que nosotros debemos hacer discípulos. Hubo alguien que nos enseñó a nosotros, tal vez nuestros papás ya eran cristianos cuando nosotros aceptamos a Cristo, y ellos nos fueron encaminando para ser discípulos de Cristo, o tal vez alguno de nuestros maestros de Escuela Bíblica Dominical o diferentes departamentos misioneros impulsaron, ¿verdad?, que nosotros siguiéramos esforzándonos a permanecer fieles. Así nosotros debemos con los más pequeños inculcar, ¿verdad?, esa fidelidad hacia Dios. Y por eso dice en el versículo: se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces nosotros también debemos hacer discípulos, crear discípulos fieles, y que ellos también puedan enseñar a otras personas. En el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí nos hace referencia a ese sacrificio que hizo Dios por nosotros. Él sufrió la muerte, y antes de la muerte lo vemos en su ministerio. A lo largo de su ministerio había muchas personas que se oponían a él, entre ellos los fariseos, los escribas. Entonces, por el evangelio van a venir muchas dificultades, pero sabemos que nuestra esperanza está en Jesús, y que esta vida pues es pasajera, ¿verdad? Debemos buscar lo eterno, que es después de la muerte, pues vamos a estar reinando con Jesús, viviendo con Él y con Dios. Entonces esa debe ser nuestra esperanza. El versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí nos hace énfasis el apóstol Pablo a que valoremos qué es prioridad para nosotros. Como les dije anteriormente, esta vida es pasajera. Si acaso viviremos hacia los muchos 70 años, cuántos de esos años pues vamos a dedicarle sinceramente a Dios nuestra vida, todo lo que somos, dedicarlo a Él, ¿verdad? Y con el propósito, como dice aquí, de agradarlo a Él, que todo lo que hagamos sea para agradar a Él y para glorificarlo a Él. Por eso debemos evaluar en qué punto estamos de nuestra vida, si lo que estamos haciendo está agradando a Dios o nos está agradando más a nosotros mismos. Entonces debemos que evaluar ahí cada quien. El número 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí no sé si se acuerdan de los Juegos Olímpicos. Cada disciplina tiene sus reglas, y esas reglas hay que cumplirse. Si no, pues no son coronados legítimamente, si no, no ganan legítimamente. En este caso los que corren distintas distancias o maratones, pues tienen que seguir cierto camino para llegar a la meta, y hay reglas. Si alguno de los competidores
pues se salta ese camino o toma un atajo, pues ya queda descartado. Entonces así nosotros tenemos reglas en las cuales se encuentran en la Biblia que debemos seguir para nuestra vida diaria. Y pues si nosotros tomamos algún atajo que no venga aquí en la palabra de Dios, pues vamos a terminar mal y no vamos a hacer ese ejemplo de fidelidad a Dios. Entonces les invito a que estemos pues leyendo nuestras Biblias, recordando lo que Dios quiere de nosotros para no irnos ilegítimamente, sino seguir las reglas legítimamente que Dios ha establecido. El labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. Nada va a llegar de milagro, todo necesita un esfuerzo. Y pues como el labrador, para poder recolectar los frutos, pues primero que necesita arar la tierra, que esté bien, después sembrarla, regarla, cuidarla, para que pues los frutos se den. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer algún campo de algún cultivo. En este caso pues se da mucho el maíz en nuestro país, el café. Es mucho trabajo el que se necesita. Entonces aquí nos dice el Señor que estamos trabajando para dar esos frutos que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces necesitamos trabajar primero nosotros mismos en nuestro carácter y después en la obra evangelística. Hay muchas misiones en las cuales podemos apoyar ahí en nuestra iglesia, y pues les invito a que nos involucremos un poco más en ellas. Y en el número 7 nos dice: considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Siempre, todo lo que hagamos debemos encomendarlo a Dios. Nuestros planes, nuestros sueños, incluso los planes en la iglesia, todo debemos encomendarlo a Dios y que Él sea quien vaya dirigiendo todo. Por eso debemos ser unos discípulos esforzados. Bueno, nos vamos a los siguientes versículos y los invito a que los leamos, que serían del 8 al 14. Y vamos, la palabra de Dios dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces aquí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que permanezca fiel, que siempre nos acordemos de lo que Jesús hizo por nosotros. El versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas las palabras de Dios no está presa. Entonces aquí recordemos, una vez más nos recuerda el apóstol Pablo que van a venir dificultades. Él sufrió esas penalidades, el apóstol Pablo sufrió prisiones, incluso pues fue considerado como malhechor. Pero recordemos que la palabra de Dios, esa va a seguir fluyendo. Aunque nos intenten parar, dice aquí que la palabra de Dios no está presa, sino que permanece para siempre. En el versículo 10 nos dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí dice el apóstol Pablo, dice que él ha soportado todo. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Nosotros debemos estar dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por amor a aquellos que Dios ya ha escogido para salvación. Por amor a aquellas personas que no conocen del Evangelio, nosotros debemos hacer un lado nuestro yo para que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas y podamos ser de testimonio. Los versículos del 11 al 13 hace una referencia
nos hace unas promesas en las que Dios promete estar con nosotros. La primera de ellas es, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto se refiere a la vida que nosotros vamos a tener después de la muerte, que vamos a reinar con Él. En el número 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces yo en lo personal me quedo con el versículo 13, donde dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A pesar de que nosotros a veces hacemos cosas que no agradan a Dios, dice que Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es un atributo de Él y es un atributo inmutable, es decir, que no cambia. Y para concluir, vamos a leer juntos el versículo 15, 2 Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para ser un buen soldado de Jesucristo necesitamos ser estudiosos. ¿Estudiosos de qué? Pues de su palabra, de lo que dice aquí. Dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Que este versículo, que es el versículo lema de nuestra Unión Bautista de Preparación, sea con lo que nos quedemos en este día, ¿verdad? Que podamos ser esforzados, que podamos ser fieles y que podamos ser estudiosos de su palabra. Vamos a terminar con una oración y les invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque has cuidado nuestras entradas y salidas, Señor, y porque podemos estudiar tu palabra libremente y asimismo poder recordar, Señor, que somos soldados tuyos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a ser fieles, Señor, y a estudiar tu palabra, Padre, para poder dar ese buen testimonio. Bendice a estos jóvenes, a estas señoritas y también a las personas que nos estén viendo. Todo esto te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.